como en ocasiones anteriores, acá estamos con ustedes listos y preparados para el desarrollo de un nuevo contenido de la asignatura de Estudios Sociales, correspondiente al sexto grado, titulado Procesos de Integración Económica y Política en América. Como ya es costumbre, esta presentación ha sido elaborada y será narrada por su amigo y servidor de siempre, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a que juntos compartamos una nueva experiencia educativa más. Bien, bienvenidos a lo que es el desarrollo de este nuevo contenido programático, en el cual vamos a estar hablando sobre aspectos de índole económico y político que tienen que ver con los intentos de integración en lo que es nuestra América Latina. Bien, vamos a iniciar lo que es el desarrollo de este contenido formulándonos una pregunta, la cual obviamente ahí mismo pues en pantalla ustedes pueden observar la respuesta. Vamos a definir qué es un proceso de integración económica y política. A esta respuesta responderemos que es el proceso a través del cual dos o más países unen sus esfuerzos para conformar una unidad económica y también una unidad política, con la finalidad de buscar soluciones a problemas comunes. Ahí tenemos pues lo que vamos a entender en lo sucesivo por proceso de integración económica y política. Veamos lo último que menciona ahí, es un aspecto bien importante. Lastimosamente en muchos casos esto se ha quedado nada más en papel, no se ha llevado a la praxis, pero la finalidad pues como dice ahí es buscar soluciones a problemas comunes de los países. Abrimos la siguiente diapositiva con otra inquietud. En esta vez nos vamos a formular ¿para qué estos procesos de integración económica y política? En pantalla vamos a ver tres posibles respuestas a dicha pregunta. Y diremos pues que en un mundo globalizado, aquel país que no se integre va a carecer de oportunidades. Segundo aspecto, no solo se necesita de desarrollo local, sino también el contacto con los países vecinos. Y tercer aspecto, América Latina tiene un alto grado de integración cultural. El primer aspecto destaca por sobre los demás, aunque no significa pues que el segundo aspecto y el tercero que hemos mencionado carezcan de importancia. Vamos a enfocarnos un poquito en el primer aspecto. En el primer aspecto nos dice y nos habla sobre la situación referente al mundo globalizado que es propio de las naciones y pueblos del siglo XXI. Hablar de globalización es hablar de integración en los aspectos económicos, en los aspectos políticos, en los aspectos sociales, en los aspectos culturales. Hoy en día los países no pueden cometer el error de aislarse, porque si un país se aísla, como dice ahí, va a perder oportunidades valiosas de inserción en el mundo globalizado. Y la globalización, como todo, pues ya decíamos, abarca distintos aspectos. Uno de esos aspectos es el aspecto económico. Sabemos que la economía de un país debe ser sana para que sus gobiernos cuenten con las finanzas suficientes para proveerle a su población de buena educación, buena salud, empleos bien remunerados, viviendas dignas, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues nada ni nadie debe de optar por el aislamiento, porque es el que se aísla, país que se aísla, país que pierde. Entonces ahí tenemos por qué es fundamentalmente el punto de partida para que entendamos estos procesos de integración. El Salvador ha firmado
acuerdos de integración en el campo más que todo económico con distintos países a nivel del mundo. Y El Salvador pues no puede aislarse, aun y cuando sabemos que es una economía débil, una economía propia de un país tercermundista, de un país pobre, pero no puede darse el lujo de aislarse porque estaría perdiendo valiosas oportunidades de inserción en el mundo globalizado del siglo XXI. Ahí tenemos la explicación del por qué está tan en boga hoy en día estos procesos de integración, no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto político también. A continuación vamos a ver las etapas que conlleva un proceso de integración. Integrar los intereses de 1, de 2, de 3, de 4, de 15 o de 20 países no es fácil, porque cada uno de los países va siguiendo pues o teniendo su propia agenda, va defendiendo sus propios intereses. En tal sentido, conciliar los intereses de todos es una cuestión un tanto difícil, pero que a través de distintas negociaciones pues finalmente se han logrado la concreción de estos tratados de integración, tanto de forma económica como forma política. Vamos a ver los tres aspectos que abarcan las etapas de la integración. La primera etapa es la de la cooperación, la cual básicamente es un acuerdo o son acuerdos por lo general bilaterales o multilaterales, en los cuales no se pone en peligro la soberanía de los países. Y en esta etapa pues los tratados, los pactos o los acuerdos que se suscriben están referidos más que todo a aspectos de tipo diplomático. Cuando decimos acuerdo bilateral, entiendas, estamos hablando de un acuerdo entre dos países. Cuando hablamos de un acuerdo multilateral, significa ahí pues que es un acuerdo realizado entre varios países. Conozcamos la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa de la integración que conlleva esta etapa. Esta etapa pues ya incluye la cesión de algunas prerrogativas soberanas a efectos de crear una zona nueva que va a tener una personalidad jurídica independiente. Estos procesos o estas negociaciones muchas veces, como lo dice acá, toca negociar aspectos referentes a la soberanía de los países. Y es ahí cuando se tocan esos puntos delicados que hay que tratar con pinzas las cosas, ya que un mal acuerdo puede llevar a que una nación pierda parte de su soberanía. Y eso en países donde hay muchas situaciones pues referidas a nacionalismos, es un tema un tanto delicado. Entonces, por eso decía yo, son puntos o partes de los acuerdos que deben de ser tratadas con pinzas, deben de ser tratados de una manera bien cuidadosa, bien detalladamente, para que no vulnere la soberanía de los países, aunque la negociación siempre, de alguna forma o de otra, va a tocar los aspectos referidos a lo que es la soberanía. Bien, llegamos a lo que es la tercera etapa, ¿verdad? De lo que forma parte de este proceso de integración. Y la tercera etapa ya es la parte propiamente de la unificación. La unificación es la forma más elevada de integración, con reserva de algunos atributos de soberanía de los Estados miembros. Si la etapa de integración, decía yo, era de tratarla con pinzas, la parte de la unificación es mucho más delicada que la anterior, ya que en cada una de ellas, yo mencionaba, se van tocando muchas veces aspectos referidos a la soberanía de los países, lo cual es de tenerlo muy en cuenta y saber manejarlo de una manera adecuada.
Vamos a ver un poquito de historia acerca de la integración. Vamos a ver algunos pasos que se dieron en el siglo XIX en busca de la integración, más que todo política y de alguna manera económica. Luego veremos los pasos dados en el siglo XX y finalmente los pasos que han tenido lugar ya en lo que es el siglo XXI, el tiempo más contemporáneo a lo que nosotros estamos viviendo. Pero yendo por partes, vamos a ver los esfuerzos de integración realizados durante el siglo XIX. Finalizada la lucha por la independencia, hubo varios intentos de confederación entre las nuevas repúblicas. Por ejemplo, en la Gran Colombia, las Provincias Unidas de Centroamérica y la Confederación Perú-Boliviana. Pero todas fracasaron por la propia naturaleza de la crisis de la independencia y consecuentemente con las pugnas políticas, las guerras civiles, las intervenciones extranjeras y el recelo de las clases gobernantes a perder el poder. Así, no se pudo llevar a cabo el proyecto federativo que el libertador Simón Bolívar promovió en el año de 1826 en el denominado Congreso de Panamá. Analicemos un poquito la información que tenemos en pantalla. Cuando hablamos de la Gran Colombia, pues diremos que nos estamos refiriendo a una unión de países que existió en aquella época y que estaba integrada por Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador. Este proceso integracionista que estamos estudiando en esta diapositiva tiene que ver más que todo con el tiempo inmediatamente después de los procesos de independencia que vivieron los países latinoamericanos. En contenidos anteriores hemos hecho alusión a cómo era América, cuál era el panorama político, económico y social de América Latina después de lograda la independencia. Y en su momento dijimos que el signo que marcó a los países de Latinoamérica era pues que todos estaban prácticamente quebrados económicamente. Y el hecho de estar quebrados económicamente era un obstáculo para que ellos pudieran pues concretizar todos los planes de desarrollo que cada gobernante tenía diseñado para sus respectivos países. Asimismo, hubo pues, como lo menciona ahí, pugnas políticas, más que todo de tipo ideológico. Acordemos que hablamos en su momento de los liberales y hablamos de los conservadores. Dos formas diferentes de ver la realidad política de aquel momento. Y eso trajo conflictos de índole político. Algunos de esos conflictos políticos derivaron lastimosamente en guerras civiles y en otros países que tuvieron que sufrir intervenciones extranjeras. Eso, como apunta casi al final de la información de la diapositiva, impidió que se concretizara el proceso integracionista que desde aquella época manejaba el libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar era uno de los máximos aspirantes o referentes o líderes que buscaban o propugnaban porque América Latina fuese una sola, que no existieran fronteras, que fuera una sola nación a efecto de unir todas las riquezas contenidas en los países que conforman la América Latina, y esto iba a ser pues, una nación grande y como consecuencia una nación poderosa. Por diversas circunstancias, entre las que hemos mencionado algunas ahí, este proyecto federativo no logró cristalizarse y se echó por la borda, que fueron de los primeros movimientos o tentativas integracionistas de las cuales podemos hablar en la historia de América Latina.
Veamos qué sucedió en el siglo XX en cuanto a los deseos o proyectos de integración en nuestra América. Entre los esfuerzos integradores destacan la creación de diversos organismos, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, conocida como ALALC, la Asociación Latinoamericana de Integración, conocida por sus siglas de ALADI, o el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, y la Fundación de Organizaciones Intergubernamentales, caso de la Comunidad Andina de Naciones, conocida por sus siglas CAN, y el Mercado Común del Sur, conocido como Mercosur. Bien, vamos a regresar a la diapositiva. Acá en el siglo XX, si podemos darnos cuenta, ya hay procesos integracionistas que se concretizan, pero no son unos procesos integracionistas que abarquen los aspectos de una manera decidida. Siempre existen reservas entre los distintos países, por lo que yo decía anteriormente. Lograr que se pongan de acuerdo una infinidad de naciones, pues es un desafío grande, y hasta el día de ahora ese desafío no se ha logrado pues vencer. Cada país, es obvio, en una negociación va buscando para sí tener las mayores ventajas posibles, pero los demás países también van en la misma línea. Entonces conciliar los intereses de uno y otro resulta, pues decía yo, y lo sostengo, una situación pues un tanto difícil de poderla sobrellevar. Pero para el siglo XXI ya vemos que hay ciertos esfuerzos integracionistas que sí van adquiriendo pues ya una estructura un tanto más definida y con más decisión de verdad de lograrlos y de concretizarlos que lo hecho en el siglo XIX. Pasemos ahora a ver los esfuerzos integracionistas realizados en el siglo XXI. Bien, vamos a hablar un poquito en el siglo XXI ya de lo que es la famosa Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida por las siglas de ALBA. Este esfuerzo integracionista fomenta proyectos de unidad en América Latina. En este marco se han concretado acuerdos de tipo energético, económicos, políticos, culturales y sociales. Uno de los principales defensores de este proyecto fue el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Otros líderes han demostrado esfuerzos en pro de la integración regional e internacional y el refuerzo de la integración interna de Latinoamérica y el Caribe. Estos esfuerzos han desembocado en la creación de entes como la Unión de Naciones Suramericanas, conocida como UNASUR, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocido por sus siglas de CELAC. Vimos que en el siglo XIX hubo intentos no cristalizados, en el siglo XX comienzan a concretizarse algunos, en el siglo XXI acudimos a la creación de más mecanismos de integración regional y política. Esto de alguna manera forzados por el proceso de la globalización económica, dentro de la cual dijimos no pueden ni deben los países aislarse so pena de perder oportunidades importantes de hacer negocios y teniendo eso como consecuencia el hecho de que sus economías pues van a venir a la merma. Entonces ahí hemos visto históricamente cómo han sido tratados estos procesos de integración en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, que es en el que estamos en la actualidad. Vamos a pasar a ver algunos bloques integracionistas que hay a lo largo y ancho de América Latina,
algunos un poco más alejados en el tiempo, otros más recientes. Vamos a comenzar con lo que es la Asociación Latinoamericana de Integración, conocida por sus siglas de ALADI. Decirles que esta asociación es creada en el año de 1980. Nace mediante el denominado Tratado de Montevideo. Integran esta asociación países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela. La sede de este organismo está localizada en la ciudad de Montevideo, que es la capital de Uruguay. ¿Cuál es el objetivo o finalidad para el cual ha sido creada? Establecer un mercado común latinoamericano, es decir, un comercio sin aranceles fronterizos, con una sola moneda, parecido al mercado común europeo. Cuando hablamos de aranceles, nos estamos refiriendo a los impuestos. Un arancel es lo mismo que un impuesto. Veamos otro organismo formado dentro de América. Tenemos, ya lo habíamos mencionado de alguna forma anteriormente, el Mercado Común del Sur, conocido por sus siglas de Mercosur. Este fue creado el 26 de marzo del año de 1991. La sede la tiene también en Montevideo, que dijimos anteriormente es la capital de Uruguay. Integran este esfuerzo países de la talla de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Perú. ¿Cuál es la finalidad de su creación? Bueno, las 5 naciones se han comprometido a crear un mercado donde exista libre circulación de bienes y servicios, como la eliminación de derechos aduaneros, fijar un arancel externo común en relación a los terceros países. Acá tenemos un esbozo de lo que es el Mercado Común del Sur, Mercosur. Otro organismo de integración regional es el Mercado Común Centroamericano, dentro del cual está inmerso nuestro país, El Salvador. Este fue creado el 13 de diciembre del año de 1963. Está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La sede de este organismo está en la capital de nuestro país, San Salvador. ¿Cuál es la finalidad para la cual ha sido creado el Mercado Común Centroamericano? Su finalidad es unificar las economías de los países firmantes e impulsar en forma conjunta el desarrollo centroamericano, todo orientado a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Conocemos a continuación otro organismo de integración económica y política, Sistema Económico Latinoamericano, CELA. Creado el 17 de octubre de 1975 en Panamá. Este organismo está integrado por 27 países latinoamericanos y algunos caribeños. La sede la tiene en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. La finalidad de este organismo es promover la cooperación regional con el fin de lograr un desarrollo integral, promover la formulación y ejecución de programas y proyectos económicos y sociales. Pasemos a conocer otro organismo integracionista más. La Comunidad Andina de Naciones, conocida como CAN. Fue creada con el nombre de Pacto Andino el 26 de mayo de 1969 mediante el Acuerdo de Cartagena, Colombia, y nace como CAN en el año de 1996. Su sede está en la ciudad de Lima, capital de el Perú. ¿Quiénes integran este esfuerzo integracionista? Bueno, podemos mencionar que dentro de los países que integran este organismo tenemos a Bolivia, Ecuador,
Colombia, Perú y Venezuela. ¿Cuál es la finalidad de la creación de la Comunidad Andina de Naciones? Pues, en primer lugar, promover su desarrollo equilibrado y armónico. Asimismo, acelerar el crecimiento mediante la integración económica y mejorar la calidad de vida de los habitantes en los aspectos referidos a la salud, la educación y el trabajo. Y ahí tenemos el logo de la Comunidad Andina, organismo que nació con el nombre de Pacto Andino. Ha llegado el momento de hablar un poquito sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido con las siglas de NAFTA en inglés. Decirle que este fue creado el 12 de diciembre del año de 1992. Los países que lo integran son Canadá, Estados Unidos y México. ¿Cuál es la finalidad del Tratado de Libre Comercio? Bueno, en primer lugar, eliminar y superar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y de servicios entre los territorios de las partes. Segundo, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Tercero, aumentar sustancialmente las actividades de inversión en los territorios de las partes y proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes. Y ahí pues vemos el logo en el cual aparecen las tres banderas de los países signatarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y vamos a hablar de otro organismo regional integracionista muy importante. Me refiero a lo que es la Comunidad del Caribe, conocida como CARICOM. Este organismo fue fundado el 1 de agosto del año de 1973. Su sede está en la ciudad de Georgetown, en Guyana. Está integrado por 15 países, de los cuales la mayoría son países pertenecientes al área del Caribe. La finalidad por la cual ha sido creado este otro organismo de integración es, en primer lugar, la integración económica de los Estados miembros a través del establecimiento de un régimen de mercado común. Segundo, lograr la coordinación de las políticas exteriores de los Estados miembros y promover la cooperación en los ámbitos educativos, culturales e industriales. Y tenemos finalmente ahí lo que es el logo de este organismo regional de integración económica y política. Y llegamos a lo que es la tarea exaula correspondiente a lo que es el contenido que nos ocupa en esta oportunidad. Vamos a ir definiendo cada una de las preguntas que forman parte de dicha tarea exaula. Bien, la primera pregunta es una pregunta de investigación en la cual quiero que usted investigue qué es una zona de preferencia arancelaria. Segunda situación, otra pregunta de investigación, ¿qué es una zona de libre comercio? Pregunta 3, también de investigación, ¿qué es una unión aduanera? Pregunta número 4, ¿qué es un mercado común? Pregunta número 5, ¿qué es una unión económica y monetaria? Pregunta 6, ¿qué es una unión económica completa y política supranacional? Ahí dice suprarracional, pero tiene que decir supranacional. Ahí hay un errorcito de dedo. Pregunta 7.
¿Con cuántos países ha firmado tratados de libre comercio El Salvador? Dígame cuántos son. Y en la misma pregunta, dígame cuáles son esos países. Los nombres. Llegamos a la pregunta 8. ¿Qué es la CEPAL y cuáles son sus funciones específicas? La CEPAL es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas. Quiere decir Comisión Económica para América Latina. Pero yo necesito que usted me diga qué es lo que hace, cuáles son sus funciones. Continuemos. En la pregunta 9 dice qué es el GATT y qué funciones cumple. El GATT es un organismo mundial. Tiene que ver con situaciones referidas a los aranceles, pero usted en la investigación que me va a hacer va a definir de una mejor forma qué es ese organismo. Y llegamos a la pregunta 10 y última, ¿qué es la OMC y cuáles son sus funciones principales? Bien, esta tarea exaula, quiero que cambiemos un poco la modalidad. Esta tarea exaula va a servir como una especie de guía. Significa que yo voy a querer que usted investigue esas 10 preguntitas. Las puede hacer en su cuaderno, tómele fotos, pero unas fotos bien realizadas, y me va a mandar a la plataforma dichas fotografías con las preguntas debidamente resueltas, y eso va a ir sirviendo como guías, ¿verdad? Por eso yo dije en un mensaje anterior que íbamos a reactivar el uso de la plataforma. Entonces, esta tarea exaula la hace en el cuaderno, pero adicional me la va a enviar a la plataforma, y esta va a ser una guía que usted me va a resolver. Y obvio, eso le vamos a ir poniendo o asignando una nota. Esa es la variable que vamos a ir teniendo en esta ocasión para que usted le vaya poniendo más interés al desarrollo de las tareas exaulas. Bien, hemos llegado acá pues a definir ya la pregunta 10, que es la última que compone esta tarea exaula. Así que le voy a pedir que me investigue, hágalo bien el trabajito, buena letra, despacio, su casita, y le toma foto una vez ya lo haya resuelto y lo tenga bien hechito, y me manda la foto respectiva. Lo que quiero pedirles es que esperen a que yo les señale la fecha en la que voy a recibir la guía. No me la mande el día que usted quiera. Voy a señalar una fecha para que usted me haga llegar las fotos con la tarea debidamente resuelta. No vaya a prestar su cuaderno y que llegue otro y solo le tome la foto, porque yo voy a conocer la letra, ¿verdad? Voy a revisar, y si veo que alguien prestó el cuaderno y solamente le tomó la foto y lo mandó, yo rápidamente me voy a percatar y voy a anular esos trabajos, tanto del que dejó copiar como el que copió. Así que no ande prestando el cuaderno. Si yo voy a comparar esas letras y voy a ver que alguien simplemente supo que alguien hizo el trabajo y solo te tomó la molestia de tomar la foto y lo mandó, ¿verdad? Yo voy a comparar las letras, así que por favor trabaje como Dios manda, y yo voy a señalar allí pendiente siempre la plataforma qué día voy a estar pidiendo la resolución de esta tarea exaula, que repito, la vamos a utilizar de aquí en adelante como guía de trabajo. Bien, y así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más mediante mi canal Conexión Educativa Digital. Gracias mil a quienes nos favorecieron con su atención. Nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad, si el Todopoderoso así lo permite. Saludos especiales para todas y para todos.